Hola, ¿qué tal con todos? Bienvenidos a nuestra primera edición del podcast Dosis Respuesta. El podcast de MOOC donde nosotros y ustedes administramos las dosis y aquí vemos la respuesta. Muy buenas tardes, doctor. Qué gusto que sea nuestro primer invitado. Aquí junto a nosotros tenemos al doctor Eric Urquizo, médico, docente, fotógrafo, creador de contenido. En las noches también es Batman, me han dicho. Se hace de todo, lo que Se se hace, pueda con el tiempo. se hace de todo. En verdad que es un gusto tener a esta persona, este personaje mítico aquí en la facultad desde que yo entré. Entonces, muchas gracias, doctor, por aceptarnos aquí la No, y yo invitación. estoy contentísimo de poder ser el primero al que vas a entrevistar. Estoy emocionado porque también yo tengo años, desde antes de la pandemia, que no estoy en una conversación donde me van a preguntar cosas a mí. Entonces, es como que cambiar el El panorama papel. y ponerse al frente de un host es como que bacán que va a haber. Y aparte que no quiero saber tus preguntas, o sea, nunca las quise saber antes de Claro, hablar. claro. Entonces, estoy como que... Sí, intenté ahí mostrar al doctor algunas preguntas, pero él quiere que sea orgánico. Me parece hasta mejor ver la mm, respuesta natural aquí del doctor. Entonces, en este episodio de hoy, vamos a tratar tres temas muy relacionados, obviamente, con nuestro invitado, que es la embriología, la docencia, la política universitaria, que ha formado también parte ahí de su currículum. Y al final tendremos un segmento de las preguntas que nos han enviado a través de las redes sociales. Esas preguntas en tiempo de examen, Dios mío, tú también. Hay un par, hay un par. No crea que no están. Yo pensé que iban a ser así bien densas porque justamente acabamos de pasar exámenes, entonces ahí la gente anda con la vena brotada, ¿no? Yo me imagino, pero sobre todo tercero debe ser, porque a los de primero yo los he visto contentos, así, Sí, sí. celebrando cada post-examen. Sí, Entonces, yo creo que desde la salida del doctor Mena, tanto Pancho como Roy, la gente ha estado un poquito más más respirada, holgadito, sí, ¿no? Más más holgadito. tranquilidad, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Ya no los escucho como que hablar de Claro. cosas así, de Sí, traumáticas y traumáticas, tal. traumáticas. Eso es experiencia traumática. Bueno, entonces, entrando un poco en materia, dentro de la embriología, yo tenía aquí dos interrogantes para hacerle a usted. ¿Cómo crees que el estudio de la embriología aporta en la formación del estudiante de medicina? Yo creo que depende del perfil. Eso es algo que yo siempre les digo a mis estudiantes el primer día. Primero, hay dos tipos de estudiante que llega aquí. El estudiante que ya tiene una noción de qué es lo que quiere estudiar para futuro, o sea, a qué se quiere ir. Usted ya sabe que nadie se quiere quedar como médico general. Entonces, todo estudiante que llega le da chance a las cosas 2, 3 semestres y luego trata de buscar a qué especialidad irse. Pero en cambio también hay el estudiante que no tiene ni idea de lo que le espera en la carrera y está saboreando las cosas y no va a saber qué le gusta hasta que está tal vez en sexto, cuando ve medicina interna. Claro, Yo creo que la orientación de las ciencias básicas es más para un ejercicio. Claro que hay cosas a las que tú puedes aplicar en embriología, como la sonoembriología, o aprender a ver bien, o al menos tener una idea de un eco. Ya es algo como que a lo que se puede ir raspando porque igual no es tu materia, porque eso se ve en imágenes. Pero, por ejemplo, cuando tú buscas que el estudiante estudie de forma apropiada embriología, lo óptimo es que tenga bien claro que las ciencias clínicas y las ciencias quirúrgicas no se estudian igual. O sea, no puedes estudiar igual la anatomía que embriología, no tendría claro, sentido, no puedes aplicar lo mismo. Entonces, lo que sucede en este caso es que yo trato de que se den cuenta de que embriología sí o sí tienes que razonar absolutamente todo, relacionarlo, utilizar otras técnicas para poder estudiarlo. Cosas que en anatomía también tienen sus propias fórmulas para poderse estudiar. Entonces, si yo les doy eso, para mí, que ellos lo tengan sumamente claro y ya lo empiecen a aplicar en segundo y tercer ciclo, yo ya me doy por servido. Por más de que no se acuerden cuáles son los elementos de un somita, que eso no es lo relevante. Lo relevante es que tengan claro que hay cosas que requieren una observación desde una arista y otras que no. claro. Claro, ahí matamos dos de una porque la siguiente pregunta que le tenía es ¿cómo es la mejor forma de estudiar embriología? Porque muchos de los chicos, yo que también soy de cátedra tanto Ujú, de la materia de embriología como de anatomía, eh, preguntan, más que nada, siempre hay preguntas de dónde estudio, pero también preguntan bastante cómo estudio, porque salen de una mentalidad de ambiente de colegio, exacto. ¿verdad? Ujú, Que es una mentalidad totalmente diferente ujú, y entran a un ámbito universitario, no solo que universitario, o sea, el chip de estudiar en la universidad es diferente, pero en medicina es aún más. lógico. Y una materia tan compleja como es embriología, porque puede llegar a serlo, ¿verdad? Claro. Yo creo, a mi gusto, si es que se la enseña de la manera correcta, podría ser hasta la materia más complicada de primer ciclo.
Mm. ¿Cómo es ya diste un preámbulo, pero cómo a un alumno que recién inicia primera clase, qué le dirías cómo estudiar embriología? O sea, mira, ese pensamiento que tú estás compartiendo, que es sumamente interesante, es la raíz por la cual se han ido cambiando las mallas y tan rápido y de cada rato. Porque hay materias que pueden llegar a ser muy, muy profundas. Anatomía no, anatomía requiere un grado de memoria magnífico y tener una gran inteligencia espacial y tener como que una, incluso a veces una memoria fotográfica, eres un privilegiado si la tienes, porque las imágenes están ahí, los elementos son esos, las Sí, relaciones son tal cual y ya. Pero en cambio en la embriología, si tú te llegas a meter mucho en el asunto y te llegas a enamorar, terminas metido en genética. sí, Entonces es como que una materia en la que tú tienes que llevar un equilibrio. sí, A todos mis estudiantes yo les digo, por ejemplo, yo utilizo cosas de Carson, por ejemplo, para mis clases. Pero son cosas que son, yo les digo a ellos, no pueden estudiar Carson, no lo hagan, no les conviene, porque eso los va a llevar a un nivel muy profundo, más allá de morfofisiología. Nosotros ya no estudiamos embriología, estudiamos un componente de la morfofisiología. sí, Entonces, lo óptimo siempre va a ser recordar que la estructura del estudio va a ir relacionado a cómo se forma el cuerpo y cuáles son los elementos que conforman las estructuras. sí, Entonces, si yo les dejo bien claro que el estudio es nada más relacionar por qué razón está allí, para qué está allí y qué va a formar, cuál es el propósito de que esa estructura aparezca en el camino del estudio de la embriología, pues ya esa es la razón. O sea, yo no tengo por qué entrar en que la célula se va a comportar de una forma según una molécula o un inductor. sí, Ya eso me parece que es muy profundo. sí. Ujú. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que se ha cambiado la manera de llevar la materia con los cambios de malla, ¿no? ¿Verdad? Y estos cambios de malla, que esa es la última pregunta que le tengo con respecto a la embriología como tal. Yo creo, en mi opinión, y ahí va la pregunta, yo creo que el cambio de malla en los primeros ciclos, yo creo que ha tomado un torno a lo correcto, a dividir en varios ciclos una materia, ¿verdad? Que antes se daba la pura y no se daba completa Ujú, en un ujú. solo ciclo y le Sí, das un grado de importancia a cada componente, ¿verdad? También se ha dividido semiología en dos, que me parece importantísimo, sí. anatomía, muchas materias que en realidad un ciclo o 4 meses y medio no podías cubrir todo el Y contenido, yo te soy sincero, aquí hay unas cuestiones personales, ¿no? Y desde el punto de vista de mi experiencia como estudiante, para mí semiología debería ser una materia que acompaña a la medicina por interna. supuesto, O sea, siempre. O sea, si yo siempre. estoy viendo neumonía, estoy viendo neumo, pues yo tendría que estar en semio de respiratorio. Entonces, es la forma en la que se aplica. Sí, Yo no creo que, cuando yo lo vi, yo me quedé con muchísimas ganas y me llevé el Suroz hasta casi octavo ciclo porque me quedé con muchísimas ganas de leer. Yo no leía, ¿cómo es que se llama el otro libro? Argente, Argente, yo leía Suroz dos. y yo vivía en noviado porque Suroz es como todo romántico para entonces me gustaba llevarlo como una novela e irlo leyendo, pero no considero que debería darse una materia tan elemental, o sea, tan importante en 4 meses. Claro, claro. Y justamente la embriología también, yo cuando fui estudiante de primer ciclo, vi embriología como materia, no morfofisiología componente génesis. Ok, Y yo creo que el torno que se ha llevado en la cátedra de embriología tiene sus pros y sus contras. Yo creo que tres semestres ya es un poco exagerado. ya, bueno, sí, Yo sí, sí, creo sí, que 2 semestres es lo está bien. apropiado. Ujú, ujú. Y el contenido como se lo ha dividido, ¿cree usted que es la forma correcta o cambiaría un poco? El orden en el que están dadas las cosas, yo creería que debería verse neurogénesis en segundo, no en tercero. Porque a la final neurogénesis es, cuando hablamos de sistema nervioso es el sistema que se forma segundo. Entonces, la razón por la que se forma segundo en relación con los arcos branquiales, quizás eso debería ser lo primero en lo que habría que abordar para entender cómo se comporta el feto en adelante. Entonces, desde embrión y luego feto. Entonces, yo creería que eso cambiaría. De ahí yo también, bueno, me llevaste a mi trauma en anatomía. Anatomía era pesado antes. Cuando Claro, veíamos anatomía en un solo semestre, era duro porque anatomía uno la terminaba viendo 4 horas al día de lunes a viernes. claro. Entonces era pesado porque tú entrabas el primer día de clases leyendo los primeros párrafos del frontal y salías de allí diciendo que mañana tenían lección de fenoides. Pues, entonces era Claro, una claro. nota traumatizante. Pues. Sí, ahora ya entiendo el trauma de anatomía.
se ha ido suavizando la anatomía, gracias a Dios. Yo la vi en 2 semestres, que igualmente es bastante contenido, pero en uno no me lo imagino. Ajá. Peor, no, o sea, no tengo ni idea. Ahorita ya estamos en 3 semestres, más o menos, que yo creo que también es un buen ritmo porque se ve así mismo. Primer semestre huesos y músculos, segundo semestre se ve órganos y tercer semestre se ve neuro. Entonces, un poco más llevadero, ¿no? Ujú. Em, Mira, hay bueno, algo que no es tan llevadero, ya, para meterle un poquito de candela al asunto. Algo que a mí no me gusta que sucede es que en segundo y en tercero creo que funciona bien la nueva malla. La nueva malla a mí me parece muy buena, sí, ya, porque me gusta la razón o la idea por la que está formada y en muchos ciclos sí se cumple. Pero en primero es muy complicado. En primero es muy difícil articular un lado con el otro. sí, Entonces, hay unas bases en las cuales todos tenemos que partir. O sea, yo, por ejemplo, yo no puedo dar embriología huesos de la cara, claro, empezar el primer día embriología. de clases, Sí, o el frontal el primer día de clases, porque no tendría sentido. Yo tengo que sí, explicar todo el preámbulo, que es una introducción realmente, todo el preámbulo de gametogénesis y todo ese asunto. claro. Y hasta que yo termino y llego ya a tener periodo embrionario, que es como que ya el embrión tiene forma para poder abordar algo, ya acá ya terminaron huesos del cráneo, ya están en otra nota. Sí, Entonces, articular eso es complicado, porque a la final todos tratamos de acomodarnos a morfomacro sería. sí, Y yo creería que en el principio debería todo estar, o sea, tratar de acomodarse a quien empieza. Entonces, claro. quien empieza es Génesis. Sí. Ujú. Sí, yo creo que hay bastantes formas de ver las cosas y nos podríamos quedar aquí Sí. horas hablando de cómo se deberían andar las cosas y entrar en un debate, yo creo que muy interesante. Pero quisiera seguir con nuestro siguiente punto. Dale. Nuestro siguiente punto es relacionado a la docencia. Ya. Entonces, ¿crees que todo médico debería participar de cierta manera en la docencia y formación de la siguiente generación de médicos? Consideraría que todo médico es docente. O sea, esté en la universidad o no, a la final, me imagino que tú ya en el hospital ya te habrás dado cuenta. Sí, Hay médicos que no son docentes, no son catedráticos, tal vez nunca fueron ayudantes de cátedra, pero sí, te enseñan una lección que es para el resto de tu vida. Y es porque todo médico tiene la responsabilidad en el hospital de guiar, ser abierto y tal vez explicar y recomendar en muchos casos. Por eso a mis estudiantes también les menciono siempre, ustedes tienen que aprender a seguir indicaciones. Es más importante para un médico aprender a seguir indicaciones que aprenderse una materia en específico de ciencias básicas, así como que muy, muy profundo. sí, O sea, para mí es más importante que usted sepa escuchar, que reconozcas cuáles son los pasos que hay que seguir, que te aprendas el gen de ni sé qué. Entonces, siempre se los menciono, porque ya pasa bastante que estás en el hospital y a veces uno dice una recomendación, doctor, como que esto por aquí, cuidado con esto, y o sea, no cero. importa, o Claro, sea, es como que no estoy hablando con nadie, yo me voy a morir aquí, puede ser que no sepa lo que estoy haciendo, pero me muero solo en lugar de seguir un segundo. Entonces, es turro, porque hay gente que tiene 30, 40 años, que ya se va a jubilar y te da un consejo, porque no ha estado allí por gusto, entonces, claro. Sí, eso iba mi pregunta porque yo no creo que todo médico debe ser docente, pero yo creo que todo médico sí tiene una responsabilidad de cierta manera aportar su experiencia a la ujú, siguiente generación, ya sea en el hospital, buscar alguna forma, ya sea a través de conferencias. Yo sí creo que, y escuchando su respuesta también, queda claro que sí hay un grado de responsabilidad con la siguiente generación de parte de cada uno de los médicos que van saliendo. ujú. No, y concuerdo contigo de que, o sea, para ser catedrático es otra Es otra historia, historia. es otra historia, es otra historia. Sí, Una cosa es enseñar materia con texto en mano, que hablar de tu experiencia y recomendaciones en un hospital, no es lo mismo, sí, no lógico. es lo mismo, en verdad que no es lo mismo, sí. Y hablando de docencia, ¿cómo despertó esa vocación porque yo a ti te considero un docente, o sea, tú eres por excelencia en tus clases, se nota tu manera de llevar la clase que es docencia lo tuyo, o sea, es una vocación de enseñar al detalle como en una aula de clase, no solo al lado de una cama en un hospital, sino también en aulas de clase. ¿Qué te llevó? ¿Qué despertó en ti a decir, yo quiero estar en una aula y formar a estudiantes de medicina? Mira, hay una frase que a mí me quedó marcada, que aquí en la cabeza, que la tengo desde el año pasado, que me la dijo Diego Guerra en el podcast que grabamos. Y es que nosotros nos paramos en hombros de gigantes, dijo él. Y es cierto. O sea, yo cuando estudié la carrera aquí,
mi único deseo cuando vine acá era un sueño con la pediatría Sí, y entender cómo funcionaba el cerebro. Esas eran mis dudas. Yo ya había visto pacientes, ya había visto heridos, ya tenía idea de cirugía menor. Cuando yo llegué, porque yo viví en una clínica prácticamente, con mi mamá. Entonces, mi mamá es médico del campo. Entonces, bala y heridos y machetazos nunca faltaron en mi casa. claro. Entonces era algo con lo que yo vivía todos los fines de semana, a las 8 de la noche, gente que venía en estado etílico a hacerse atender, en fin. Entonces, ya para mí eso era algo como que normal, pero sí tenía unas dudas con respecto a a la carrera. Claro, Creo que cuando yo llegué acá y me empecé a encontrar con docentes de la magnitud de, o sea, del doctor Segale, claro. de profesores como, que en paz descanse, el doctor Cuello, am, al doctor Flor, y esto es algo que, bueno, pues ya, yo tengo una admiración, pero gigantesca, por el doctor Javier Martínez. Fue el docente más difícil que he tenido, pero es el mejor docente que he tenido en mi vida. Y creo yo que cuando lo vi por primera vez dar clase, que yo me repetí con Javier Martínez, o sea, yo me quedé con él. Y me quedé como con 4 de promedio estudiándole todos los días. O sea, para mí Sí, era un poco frustrante, pero lo admiraba tanto porque cuando yo iba a las clases siempre aprendía un montón. sí. Entonces era algo que yo aprendía y nunca estaba al nivel de las lecciones de él. Entonces era despertó en mí una competencia. Sí. Y eso me arrancó de allí en adelante. Perdón que te interrumpa, pero el doctor Martínez es también un mito cuando yo recién entré, porque cuando yo entré, los mayores hablaban pues del doctor Campos, del doctor Martínez. Claro. Exalumnos que yo conozco, ya médicos graduados, me preguntaban, ¿y está sí, el doctor Martínez ahí? Entonces, es un poco, ahí un poco yo voy relacionando el tema de la docencia. Oye, es que en mi época también había la cuestión de los adoptados. Por ejemplo, yo era un adoptado porque yo me metía sin permiso a las clases del doctor Campos, por ejemplo. Ya, Porque era tanto el mito que había atrás de él, era como claro. que una leyenda. Entonces yo decía, yo no puedo irme de aquí sin al menos haber visto unas clases. Y vi las clases, claro que eran buenas clases, pero era una masacre, pues las clases. Me Con imagino. Javier Martínez también eran unas masacres, pero él cogía un marcador y todo el mundo se emocionaba, porque empezaba a hacer unos dibujos que eran mejor que el Carpenter. Entonces era una cosa que te iba haciendo el dibujo mientras te iba explicando, pero en gigante, pues, o sea, una cosa gigante en la pizarra. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención. Entonces, y para mí, y esa es una de las razones por las que yo uso video, para mí verlo a él era como ver un video, ver un video en ese tiempo no había tanto 3D ni nada de esas Claro. cuestiones. Entonces, para mí Realidad era, aumentada. para mí era wow. Y él tenía unas cuestiones que, por ejemplo, él daba clases con una plastilina en la mano y te hacía un cerebro en la mano y luego te pinchaba lo que... Era una locura, o sea, Qué loco. era otro nivel. Él tenía una forma de dar clases donde él tenía claro que no todo el mundo entendía igual, que no todo el Claro. mundo tiene como que el mismo potencial en diferentes tipos de inteligencia. Entonces, él Yo trataba creo, de reventar por todos los lados. yo creo que está el éxito. Yo siempre he destacado a los docentes que es como te inmerses en la clase, es como que te estás, no, normalmente yo muchas clases que veo son como una pantalla, Ujú, pero el éxito está en que tú como que jales al alumno a través de la pantalla y lo sientes en el aula y él se sienta ahí, ¿sabes? Que te tenga ahí al frente y sienta que la clase es para él y que exacto. cada uno siente que es para él. Entonces, esa es la mejor forma yo creo de llevar la docencia y qué bacán que estas figuras hayan despertado en ti el querer dar clases y la vocación de la Es que mis clases son docencia. como una mutación donde hay cosas, creo yo que es lo mejor que yo recibí de cada docente. Sí, Es como que lo mejor que vi con la doctora Santibáñez, lo mejor que vi con el doctor Segale, por eso tengo, por ejemplo, los más y los menos. Pero ajá, yo consideraba que también debían haber los menos, en cambio el doctor Segale era solamente solo, da los más. claro, Ya, esta cuestión de siempre utilizar imágenes en las clases, eso lo aprendí siempre con el doctor Javier Martínez. La revisión de los artículos científicos también es con la doctora Santibáñez. O sea, hay cosas, del doctor Poveda, que también en paz descanse, fue mi profesor de semiología, me enseñó cardiología con paciente o sea, pero él me enseñó cuál es la diferencia de cómo tú asimilas a un docente según su comportamiento. sí,
Yo me daba cuenta que él utilizaba su coraje a veces como que bravo para que tú tomes las cosas, como que te sientes, porque a Aterrices. veces tú estás volando porque te dan todo suave y Ajá. entonces tú te aflojas porque como sabes que tienes otras cosas que te presionan, te descuidas. Entonces a veces él se ponía con un temperamento y luego aflojaba. Entonces eso también, si tú te has dado cuenta, yo también como que, y luego aflojo. Floja. Entonces me parece que es importante. Ujú. Sí, sí, yo creo que esa es la manera en que muchos docentes, o por dicho, médicos, despiertan su vocación por la docencia, cogiendo un poquito de cada uno, ¿verdad? Y armando su propia línea. Y Sí. hablando también de docencia, nuestra última pregunta en materia es, si pudieras dar otra materia aparte de embriología, ¿qué materia te gustaría dar? Y ahí yo quisiera hacer una adivinanza. Bueno, no tanto adivinanza porque ya lo mencionaste hace un rato, pero yo creo que como estás en todo el trip de la embriología, yo creo que pediatría podría ser una alternativa de cátedra. Mira, Javier Martínez es pediatra. Y él me dijo una vez, si yo le decía a él, oiga doctor, ¿será que yo lo puedo ver a usted en pediatría? Le decía cuando pasé a tercero. Y él me decía, tú estás loco. Si yo diese pediatría, te tomaría todo desde octavo ciclo para atrás. Bueno, en ese tiempo se daba pediatría en noveno. Pediatría es lo mismo en modo difícil, es medicina en modo difícil para mí, porque el niño a la final a veces no, o sea, no habla dependiendo de la Claro, edad y es un tampoco, bueno, misterio. en fin. Entonces, no, yo creería, mira, mi sueño uno de especialidad era neonatología, más allá incluso. Yo quise mi mayor sueño de la vida era haber sido cirujano intrauterino. Ese era mi sueño de segundo ciclo. Una cosa súper rebuscada. Investigaba y era solamente en Roma, en esa época había como que se hablaba sobre eso, hace años. Entonces, ahora está un poquito más a la mano, pero hay que estudiar muchos años y Claro. yo tengo muchas responsabilidades como para poderle dedicar a eso. A mí me gusta muchísimo una materia que daban aquí, creo que ya no la dan, que se llama propedéutica psiquiátrica. Eso me gusta, aunque no creas toxicología, me gusta. Em, Obviamente podría dar administración, pero no me gustaría dar administración. O sea, podría, pero no. Me Claro. da el perfil por la experiencia y todo, Sí, pero no es algo que me apasionaría dar. Yo creería que la materia que más me gustaría dar, aparte de neuroanatomía y embrio, es neonatología. neonatología. Me encanta neo. Sí, bueno, por ahí va. Pediatría, Sí, neonatología, pediatría y neonatología sí les da. por ahí va, Ajá. por ahí va. Bueno, cerrando ya el capítulo de docencia, entramos a nuestro último capítulo, que es el capítulo más picante, creo yo, que es el de la política universitaria. Entonces, arrancando con esto, que yo creo que una pregunta que todos quieren saber es meta, unión o independientes. No, mentira, Actualmente, mentira. actualmente. No, 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 no. No, es que actualmente no podría. Yo me llevo Claro, bien con no. todos, ¿y te has dado cuenta? Me llevo con todos. Era más una pregunta ahí para Ahí cogerlo está el... despistado, Ya. despistado. No, no, yo creo que las preguntas van más en torno a cómo crees que la política universitaria ha aportado o aporta en tu formación. Aportó, mejor dicho, en tu formación. Uf. Esta es una conversación con la que yo peleo siempre. Yo, por ejemplo, tengo peleas con Andrés Nieto acerca de esta conversación. Claro, Sí, porque para Andrés no significó nada el tiempo que él estuvo en política universitaria. Y él fue subdirector y creo que fue director también de una agrupación aquí. ya. Y no le significó nada. Pero para mí significó muchísimo. Cuando yo salí de aquí, después de haber hecho política universitaria, las razones por las que me llamaron los cargos a los que me fue por mi perfil político, ¿Mm? fue por la capacidad que tenía para liderar, por la capacidad que tenía para organizar y por la capacidad que tenía para gestionar proyectos. Sí. Entonces, no es lo mismo tener un perfil para trabajar en un hospital ¿Mm? a tener un perfil para poder administrar un equipo con otro tipo de profesionales que estén relacionados con la parte financiera, con la parte, ¿no? Entonces, tú puedes no ser financiero, puedes no ser contador, puedes no ser epidemiólogo, lo que sea, pero tienes que saber trabajar con ellos y articular todos esos procesos. Entonces, Sí. cuando tú tienes aquí una experiencia política, tú te habrás dado cuenta que hay personas que tienen diferentes gustos, tienen diferentes perfiles. Ujú. Entonces tú te vas dando cuenta que tienes que aprender siempre a reconocer los perfiles, porque tú no puedes poner a alguien que le encanta hacer fotografía a hacer algo que no tenga nada que ver con eso. ¿Me Claro. explico? O alguien que le encanta anatomía, ponerlo a dar clases de otra cosa. No, Sí. pues tienes que tratar de fortalecer. Y esto es un principio elemental. O sea, hay gente y que es mucho de nuestro medio, eso es muy latinoamericano. El de
tú eres malo en matemáticas, pero eres bueno en ciencias naturales y te pongo, o eres bueno en arte y te pongo profesor de matemáticas, Sí, en lugar de ponerle un profesor de de arte porque arte. se nota que lo que es bueno es arte. Sí, Entonces, tener esa noción de lo que haces fortalece muchísimo no solamente tu capacidad para tomar decisiones, sino que fortalece a la gente que está alrededor tuyo. sí, Entonces, una persona que es buen jefe, una persona que necesita a alguien en un puesto estratégico, si sabe reconocer esa habilidad, va a llamar ese tipo de perfiles. claro. No se trata de que hayas sido un médico con 50 años de experiencia en un consultorio. ¿De qué te sirve eso para Claro, manejar un hospital? sí, Entonces, totalmente de acuerdo. no es lo mismo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la política universitaria, como tú dices, depende bastante de la persona, ¿verdad? Y Por los depende de la perfiles y experiencia. depende también de la experiencia, porque puedes llevarte una experiencia increíble que ya vamos a entrar al tema de las experiencias. Eh, pero eso ya es un tema muy personal suyo, sí, esa fue su apreciación de la política universitaria en ti. Ajá. ¿Tú le recomendarías a cualquier persona que se inmersa de manera activa en política universitaria o crees que hay perfiles que atribuyan a que una persona deba o no estar inmerso, no necesariamente como candidato, ojo, sino también como jefe de campaña, como persona que aporta a la agrupación de manera activa con ideas, con... ¿Tú crees que eso es algo que todo estudiante debería buscar o crees que hay perfiles y perfiles que deberían o no estar? Am, yo te diría, mira, el que viene a estudiar medicina a conciencia, el principio básico para venir a estudiar medicina es tener una vocación de servicio. Sí, O sea, no, mm, tú puedes tener dudas, puedes tener cosas personales por las que quieres estudiar medicina, pero tienes que entender que la profesión que estás estudiando es para servir a los demás. por supuesto. Ya, entonces, ese es el principio elemental por esto. El que viene aquí estudiando medicina con la intención de ponerse la bata y ya está perdido en el Sí, espacio. Entonces, ese por punto uno. Entonces, el que quiere hacer política estudiantil o política nacional, la política afuera, ujú, pues está hablando también de una vocación de servicio. O sea, hacer también política realmente es servir a los servir a demás. Tú los ya te habrás demás. dado cuenta que ahora estás sirviendo el doble. Sí, Entonces, y trabajas bajo la crítica. Entonces, trabajas muchísimo bajo la presión de que aparte de que das lo mejor que puedes dar, muchísima gente te critica. sí, Entonces, tienes que tener una noción bien clara de que lo que haces, lo haces por amor, lo haces súper bien, tienes que dedicarte al 100% a hacer lo que tengas que hacer, pero hay creo yo, una característica base que tiene que tener todo, todo estudiante que quiere ser político estudiantil. ujú, Y es que tiene que saber administrar su tiempo. sí, Si esa persona no sabe administrar su tiempo, si esa persona no sabe llevar una agenda, esa persona no sabe llevar un calendario, no sabe cuánto tiempo le va a tomar estudiar una cosa u otra, o cuánto tiempo le tiene que dedicar a una materia u otra, no debería meterse en política. estoy de acuerdo. Porque va a perderse en el tiempo y va a perder materias y a la final el éxito es ser buen estudiante mientras haces política, Claro. no lo No lo contrario. contrario, Ujú. totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que más en torno a esta pregunta, para dar también mi input, complementando un poco lo que mencionabas, es que tenemos que tener claro que vamos a ser médicos, vamos a Exacto. ser, para eso entramos aquí, y yo creo que la política universitaria, y luego esto es un discurso que ya se me ha quedado en la cabeza, que es una excusa aquí en la universidad de servir a los demás. Ujú. Como médicos vamos a servir a los pacientes, a las personas enfermas, ¿verdad? Y aquí podemos empezar sirviendo a nuestros compañeros. Entonces, yo creo que em, de cierta manera todo el mundo podría participar, no siempre hay candidato, pero siempre se puede buscar una manera de servir haciendo política, o sea, con una clase, algo. O sea, y no necesariamente con la política, pero yo creo que es un buen vector, es un buen vector para desde ya buscar una manera de servir. Hay dos observaciones. Yo creo que lo he mencionado antes. Yo fui una vez candidato y no me gustó. Ya, No me gustó. Preferí trabajar desde la parte como que más de atrás, administración de algo, como que coordinar algo. sí, Punto uno. Y punto dos, yo creería, que se me va lo que iba a decir, pero yo creería que cuando tú te metes en política, hay gente que te critica el hecho de como que has de querer algo por claro, la razón por la que estás sirviendo a los demás.
eso es algo que a mí o sea, ya es viejo, no es nuevo. Me Sí, imagino que ahora, como está evolucionando la sociedad, como la sociedad está cambiando rapidísimo. rapidísimo. Entonces, como ahora ha cambiado, hay muchísimo, hay bastante egoísmo de por medio. Entonces, la gente cree que quien tiene una buena intención es porque algo hay por Algo hay detrás. por detrás. Entonces, eso Sí, a mí me fastidiaba porque se veía bastante antes y me imagino que ahora se ve mucho más. Pero hay que entender que también uno tiene una cosa personal al menos yo me he dado cuenta que la mayoría de los políticos compartimos esto, y es que uno quiere hacer un cambio positivo por donde va caminando. sí, Que el resto de gente no le importe que cambien o no cambien las cosas, ese es su problema. ¿Ya? Ese es su problema y acomódese y use bien el voto cuando tenga que votar. claro. Pero la persona, que hay personas, y hay bastantes, personas que por donde van les molestan cosas que no están bien y quieren cambiarlas y creen que tienen la capacidad de cambiarlas. Eso es un político. Sí, Entonces, no necesitas querer algo o tener una intención oculta. Tal vez la única intención oculta que podría tener un político sano es la intención personal de saber que cambió algo que estaba mal hecho. claro. Ujú. Claro, sí, yo creo que por ahí va este tema. Em, y más que nada, tomando un poquito lo de que la sociedad está cambiando y todo, yo creo que sí siempre hay ese estigma que en la política que siempre tiene que haber un trasfondo y como tú dices, no necesariamente es así. Obviamente es como que yo soy diferente, créanme, es un poco, Ujú. ya está tan ensuciado la palabra política y todo Sí, que ese es el siempre se problema. piensa ahí, pero yo creo que todavía hay agrupaciones y todavía hay personas que quieren buscar un cambio desinteresado con el único objetivo de mejorar por donde pasó y crear un mejor ambiente. Ujú, ujú, ujú. Entonces, ya para cerrar nuestro segmento de política, tengo la última pregunta de que nos cuentes de manera breve cuál ha sido tu mejor experiencia en la política, tu peor experiencia en la política universitaria. Ya. Eh, la mejor, tengo montones que no sabría cuál es la mejor experiencia eh, que podría, o sea, tal vez son tantas, porque en serio que viví cosas muy bonitas cuando fui político, cosas que logramos. Lo primero que se me viene a la cabeza fue haber hecho la Asociación de Estudiantes de Medicina. Para mí eso, la Asociación de Estudiantes de Medicina para los ayudantes de cátedra, AEMDAC. Eso era algo que a mí me llenó de orgullo porque fue el primer proyecto que yo presenté y una agrupación lo cogió responsablemente. Me acuerdo que Bucarán lo aceptó. Fue con el doctor Jorge Bucarán que él lo aceptó y empezó a darle cabida a eso y lo trabajamos y formamos algunos ayudantes de cátedra en ese entonces que ahora Docentes. son docentes. Entonces, Claro. Sí, justamente había escuchado algo de la ADFE, pero que te interrumpa. Perdón, no la DATFE, la MDAC. AEMDAC, ajá. Porque ahí se creó la ADFE con Pancho en la federación, Ajá. que era el Departamento de Estudiantes de Cátedra de la Federación de Estudiantes. No sé si es que se llegó a concretar o no, eso ya es. Era un proyecto, pero yo eso ya no Claro. lo manejé como tal, ¿no? Yo no gestioné, yo me quedé acá. Yo estuve trabajando con Pancho aquí y luego me fui a la FE, pero con la FE estuve más al lado de Pancho que gestionando como tal los Ok. proyectos. ¿Y la peor Entonces, experiencia? no, pero yo creería que lo mejor fue la cantidad de amigos que conseguí Sí, como político. Creo que la cantidad y poder darme cuenta de quiénes no eran amigos. claro. Eso es una cosa que es increíble de la política, que Sí. es como pasar un cernidor Ajá. así a gratis y darte cuenta de quién en serio se da cuenta de lo que tú estás interesado y que te respeta por eso y quiénes estaban contigo por otras cosas. Entonces, Sí, eso fue algo... interrumpiéndote ahí, yo creo que eso ahí es algo que es un común denominador en muchos que hemos participado en la política universitaria, de la mejor experiencia que nos llevamos es con la gente que nos topamos y los vínculos que creamos. Ujú, Yo creo ujú. que eso ahí no tiene precio y es porque yo a veces exhorto que participen en la política universitaria porque te abre puertas, conoces a gente diferente, es algo bien gratificante Sí. conocer a distintas personas y personajes en los pasillos, en las aulas de clase. Entonces, yo creo que eso ahí es un tema que muchas de las personas que hemos participado tenemos en común, Ujú, los vínculos y las personas que conocemos. ujú, totalmente. Y de allí la peor experiencia que tuve, la tuve cuando recién entré a la universidad. Ya, Y siempre lo cuento. Cuando yo recién entré a la universidad y yo me enamoré de embriología, fue
amor a primera vista en las primeras 2 semanas de clase. Sí, Y empecé a escribir. Y ahí siempre me había gustado escribir, entonces empecé a escribir un borrador que ahora es el libro que vamos a publicar claro. en el próximo año, que ya lo Hay estamos un trabajando. segmento publicitario, estamos próximos a publicar ahí. Un libro de embriología, bueno, está. Está bueno, está bueno. Hemos tenido ahí desde febrero, Sí, sí, sí. marzo, hemos estado ahí camellándola. Yo más en la parte de gráfica con Dani ahí haciendo las revisiones de imágenes y bueno, el doctor que es el progenitor ya de casi todo el texto. Nosotros nos hemos aportado nuestro granito de arena para consolidarlo en algo bien Está bacán. bonito. Yo ya espero que ya lo publiquemos pronto el próximo año. Sí, Entonces, el borrador de ese libro, yo lo empecé a escribir y terminé. Me faltaba solamente, recuerdo, sistema nervioso y cardio ya. para cuando yo entré a segundo semestre. El resto ya tenía hecho un resumen de todo Moore. Yo empecé a hacer el resumen de Lachman en el segundo semestre. Entonces yo ya estaba metido. Yo apenas llegué a la universidad, no pasaron creo que ni 3 semanas y ya estaba metido en política. Me buscaron realmente. Me escribieron, me escribieron por Facebook, me acuerdo. Esa Me vaina. escribieron por Por Facebook que sí, Facebook. que hola, te he visto por la universidad, salgamos, ni sé qué. 2 salidas y en la tercera terminé en una reunión. Ya, así fue. Una cosa que la Entonces, otra, ya tenía la ya camiseta estaba, puesta. te estaba sentado así como, ¿quién es este? Ya. Entonces, pero dije, bueno, ya, a ver, para conocerlos, porque me parecían buena gente y todo. La política me ha durado muchísimo y me da muchísimo gusto, porque yo no me voy yo ya a estas alturas no puedo estar ennoviado con una agrupación. Claro, Y yo no estuve ennoviado con una agrupación cuando hice política, porque yo tenía claro qué era lo que estaba haciendo con esa agrupación. claro. Entonces, por esa razón me llevo bien con todos, me puedo llevar bien. Cuando alguien no hace bien las cosas, cada vez que alguien me lo pregunta, digo, a mí me parece que eso está mal hecho. Porque Ya. tengo la experiencia para poder decirlo. Claro. Entonces, eh, en ese entonces, yo recuerdo que les dije, miren, a mí me parecería una buena estrategia. Imagínate esto, era época que el mejor teléfono que había era BlackBerry, o sea, no había, y no todo el mundo lo tenía, había gente que todavía tenía 1100, o Claro. sea, había gente que no estaba conectada a internet para casi nada, que iba Ajá. a cyber a conectar, Claro. ¿ya? Entonces, yo les digo, no sé qué les parezca a ustedes, que yo este borrador lo separe en capítulos y todas las semanas a los de primero les regalemos el capítulo que están viendo de De Embrio. chuta. Entonces les regalamos a los presidentes y les decimos que saquen copia en la asociación y que nosotros, en ese entonces tenían asociación, en ese entonces nosotros conseguimos un descuento para los que quieran sacar copias para el borrador. Ya. Yo se los regalo, pero ustedes paguen el tema de las copias tema de para las los copias. estudiantes y estamos con ellos todos los semestres. Me acuerdo que se lo dije a 2 personas de la agrupación en la que estaba. Nosotros tenemos un presupuesto que está muy apretado y es para invitar a la gente a chupar a San Pedro. Cuando yo escuché eso, yo me indigné. Me pareció estúpido. Me pareció tan estúpido que inmediatamente me dediqué solamente a ser ayudante de cátedra, porque ya en segundo semestre a mí ya me habían llamado para ser ayudante. Claro. Yo ya le daba clases al doctor Caponi con la teoría y también estaba metido en las prácticas con el doctor Robert Meno. Ok. Entonces yo dije, me voy a dedicar a ser ayudante de cátedra. Hasta ese semestre, que fue el segundo semestre, los apoyé. En tercer semestre me quedé sin hacer política. La gente de mi época lo sabe. Nada de política hasta sexto semestre. En sexto semestre yo entré como director de una agrupación y fue por el proyecto. Yo presenté un escrito del proyecto de la Asociación de Departamento de Ayudantía de Cátedra. Lo aceptaron y luego me dijeron ser el director de la agrupación. Entonces ya de ahí ya el resto es historia. Es historia. Ujú. Sí. Yo creo que gracias a Dios ya hemos evolucionado bastante. Uf. Hemos evolucionado a full. Yo creo que la transparencia de la información de qué se hace con el presupuesto de la asociación, ahora más que nunca, Magnífico, eso antes no se veía, antes no se nadie sabía veía. nada. Ajá, entonces podían usar el presupuesto como se les daba la gana y poner, no, es que nos hicimos un congreso y en verdad Ujú, lo ujú. malversaron. Pero sí, yo creo que hay buenas, malas experiencias. Me agrada saber que compartimos mucho con las mejores experiencias. Yo creo que con una mala experiencia mía yo no me puedo quedar con una. Yo en verdad he tenido un buen camino, una buena experiencia en la política Hay algo universitaria. que me dio cargo de conciencia, espérate. Es que lo que pasa es que cuando yo era director y en algunas direcciones de esa agrupación en la que yo estaba, las que siguieron,
sí se hacía rendición de cuentas, pero no al nivel que lo hacen Claro, ustedes. claro. O sea, nosotros nos Sí, no, tomábamos... eso hablamos justamente en el podcast Es porque ahí después para algún pana me va a alguien. decir, Oye, oye, ¿no ahí. te acuerdas cuando hacíamos las rendiciones? Y sí las hacíamos. Pero nuestra rendición de cuentas, o sea, ni aquí de las suyas. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacíamos era una pancarta donde poníamos todas las obras que habíamos hecho versus lo que habíamos prometido en campaña. Ok, Lo poníamos en una pancarta. Que no era época en que todo el mundo tenía Instagram. Todo el claro. mundo apenas estaba probando Twitter. Claro, Y no tenías que había poner para la subir pancarta, imágenes. sí. Entonces, era ese el patín. Pero ustedes al detalle, porque yo lo vi. O sea, yo lo revisé, me parecía increíble. Que ustedes al detalle, a ver, esto es esto y esto costó tanto. Y si quieres ver cómo está dividido esto, está así. Entonces, Claro. eso ya es Un otra desglose, historia. ¿Mm? sí, es un desglose minucioso que nos ayuda ahí Sebastián Borja, contador, director, financista, todo. Él es todo lo aquí en la ASO. Pero sí, yo creo que con eso ahí también te puedes evitar malas experiencias. Es Yo creo que total. mi mayor preocupación con el tema de las malas experiencias era que después de este año, como que pasa algo malo. O sea, como que intenten cuestionar algo de la asociación. Pero yo creo que hemos hecho las cosas lo suficientemente bien como para evitarnos ese mal rato, que todo quede claro y así solo llevarme cosas buenas de la política universitaria. Bueno, ya cerrando el segmento de política universitaria, yo creo que ha sido un segmento muy productivo, Está espeso este podcast, me espeso, gusta. espeso. Entonces ahorita vamos a entrar con 5 preguntas del público que nos han puesto en redes sociales, que quisiera que nuestro invitado aquí las responda de manera breve y concisa, sin muchas palabras, sino que directo al grano para que tengan una respuesta ahí Ya. de una. Entonces, ¿de dónde nació la frase de la letra con sangre entra, Javier no? Martínez. Javier Martínez. Javier Martínez dijo la letra con sangre entra. Ya, ¿y qué significa? Significa que aunque estés súper cómodo, el día en el que las cosas se ponen súper duras, ahí aprendes. Ok, O sea, es cada vez que tú te exiges y parece que no hay esperanza, ahí aprendes. ok. ¿Desde qué año? Y bueno, esto ya le respondimos en antes. ¿Por qué es docente? Yo soy docente desde el 2017. Ok, Desde el unos años antes que 2017 soy Andrés. docente, pero soy ayudante de cátedra desde el 2010, creo. Qué lámpara. Yo entré a medicina en 2018 y o sea, ya llevas un año como docente. Y desde que yo entré, ya se escuchaba ahí el doctor Urquiz, doctor Urquiz. Pero creo que es porque yo también ya tenía un nombre de De ayudante. ayudante, claro. Ajá, yo de ayudante, hice ayudantía de cátedra toda la carrera. Ya, Entonces, y siempre estuve con Robert. Y le daba clases a todos, o sea, a todos los grupos. Los grupos fueron aumentando. Ya cuando yo estaba en octavo, noveno ya no me abarcaba. ok. Y ahí ya tenía incluso a los que le había hecho escuela. Que no me fue tan bien con todos, pero sí a los que le había hecho escuela de ayudantía de cátedra. Pero sí, entonces ya tenía un nombre porque yo daba clases en las ayudantías. Claro, Entonces ya no era como que yo iba y ayudaba con ciertas cosas, sino que sí. dentro del aula daba las Ya clases. ya tenías, claro, tenías la fama. Ujú. ¿Por qué le tienen tanto miedo? Preguntaron ahí en Instagram. ¿Por qué creen que le tienen tanto miedo a usted? Es el factor sorpresa. Factor sorpresa. Nada más, nada más. Yo siempre les digo, "Oye, yo soy un pan de dulce. El problema es que se atragantan conmigo. Es como cuando tú estás viendo algo y de repente ¡pac! Te muestran algo que tú no esperabas. Entonces es como que te Te choca. impresiona. Pero siempre vas a estar preparado si estudiaste, pues. No tienes miedo. Si estudiaste, no tienes miedo. Porque yo lo único que hago es regalar puntos. Sí. Ya, y obviamente que tomo lecciones, pues si no estudiaste. Claro, Ujú. es verdad, es verdad. ¿Crees que mientras más miedo te tienen los alumnos significa que eres mejor profesor? No, para nada. Yo Para también creo lo nada, para mismo. nada, para nada. El miedo es algo que ellos se crean. Ujú. Porque yo lo único que hago es poner una magnitud de respeto. Claro, yo creo que esta pregunta capaz no va a targetear directamente a ti, sino en general. No, Como claro. O que, sea, es que ningún docente que dé clases y que produzca miedo, para mí no está cumpliendo la función. El que sí, tiene miedo, o sea, el miedo nace de uno, sí, ya, porque puede ser también una te lo cosa creas. espantosa, pero para una persona la asimila y ya. O sea, Ajá, el miedo nace de uno. El problema es que tú tienes miedo por las repercusiones que han cometido tus actos. Entonces, claro. si tú sabes que tú no has estudiado un carajo y que sabes que yo vengo y te voy a tomar lección, ¿tienes o no tienes miedo de que te tomen lección? Claro. Es lógico, pues eso nace, eso es natural. Pero en cambio, si tú vienes estudiando, por más que yo venga y venga con cachos
alitas negras y una cola de diablo y decirle a aquel que pase este umbral pierda toda esperanza, ese man va a decir, ahorita me gano los puntos. Claro. Entonces, es así, la gente se queda sorprendida, pero yo no trato de darme, oye, la gente lo sabe, yo vivo hablando de videojuegos, de anime, de Claro. No, y me fotografía. consta, me consta. Entonces, no es mi intención que tengan miedo, Sí. pero la gente ya, pues, ahí está, eso Creo. nace de ellos. Sí, sí, sí. Yo creo también lo mismo que mientras si es que un doctor infunde miedo no está logrando su objetivo y Ujú, simplemente va a hacer que las personas se cierren y les estudien como robots y no va a haber un exacto. ambiente de aprendizaje, que es lo que creo que Ujú, yo creo que es lo que se debería crear en un aula. exacto. Ujú. Y la última pregunta es, ¿cómo así todavía no es especialista, doctor? Ujú. Bueno, eso es una respuesta que la voy a abreviar lo que más puedo. Y es Yo el... quiero dar mi apreciación antes que de una Ajá. respuesta. Yo creo, yo creo, mi lectura, es que no necesariamente, o sea, yo no creo que necesariamente estás buscando una especialidad. Yo Mm, creo que lo que tú estás haciendo o sea, en la manera en que tú llevas tu día a día, tu día, las cosas que tú sacas, yo creo que ahí es donde estás encontrando la felicidad. Porque yo creo que mm, el despertarte el día a día y saber que lo que vas a hacer hoy te va a satisfacer, ¿verdad? Eso ahí ya está realizado. ujú. No necesariamente tienes que tener una especialidad como médico general para hacer lo que te gusta, ¿verdad? Exacto. Entonces yo Ujú, creo que con tu trabajo de médico en el hospital de Daules no, ujú, con tu creación de contenido, con tu tema de la fotografía, yo creo que has complementado un poco la falta de especialidad con los hobbies que en verdad te llenan, ujú, que ujú. como especialista capaz no los puedes tener. Sí, es eso y son otras cosas. O sea, por ejemplo, yo sí tengo proyecciones y mi proyección es, por ejemplo, antes de los 35 años ya estar embarcado en una especialidad. Ok, Mi proyección era antes de los 35 años tener una maestría, que ya se supone que el próximo año ya debería estar mi maestría, y no quería, aparte de una maestría en gerencia y ajá, dirección, que eso todo el mundo lo está sacando ahorita, aparte de eso quería tener una maestría que vaya relacionado con mi especialidad. Yo soy ok, mucho de lo que piensa el doctor Durango, que es que un médico debería armar su perfil. sí, Por ejemplo, mi tesis de grado fue la adicción de opiáceos. sí, Ya, entonces yo estoy estudiando un máster en prevención en drogodependencias. Eh, quiero ser psiquiatra, ¿ok? Entonces, me estoy armando toda mi línea para eso, en primer lugar. En segundo lugar, yo no dependo de mis padres desde que soy estudiante de medicina. Entonces, yo tampoco no tengo la facilidad de yo poder irme al extranjero, por ejemplo, y que me cubran. claro, Yo tengo cosas acá, entonces tengo una esposa, gracias a Dios todavía, Dios me ha bendecido con la sabiduría de la embriología y no la he fallado en tener un hijo todavía no planeado, porque yo sí tengo una proyección de tener un hijo el próximo año. claro, Entonces, yo puedo tener proyecciones y tengo mis planes, pero definitivamente yo no necesito la especialidad. Yo la especialidad la hago por el disfrutarme la especialidad, ¿me ya, explico? O sea, yo quiero estudiar psiquiatría por el goce de estudiarla y quiero ser psiquiatra por el goce de vivir la psiquiatría, pero de mi ingreso, a mí no me repercute en absolutamente nada y antes creo que me haría un daño cambiar de mi horario de guardias a cambiar a 8 horas de ser psiquiatra en un hospital, sí, porque esa diferencia que me va a generar de sueldo no me va a favorecer para nada en perder todas las otras cosas que yo hago. claro, Hay dos empresas, hay proyectos en los que estamos trabajando, claro. hay cosas que me ocupan bastante tiempo y que Y se que las supone y disfrutas, que las disfruto. Las disfruto bastante porque ver cómo va creciendo poco a poco a mí me llena y ver cuando cae, pues me frustra, pero me te enseña cosas motiva, para poder volver a hacerlo. sí, Entonces, esa forma de vida que me doy cuenta que es muy diferente a mis otros compañeros, a la mayoría de mis compañeros que se dedican solamente a ser médicos, a mí me deja tranquilo. Pues yo siempre les digo también a mis estudiantes es que uno no puede creer que ser médico es nada más vivir su vida con el personaje de ser claro, médico. estoy Uno es totalmente de un ser acuerdo, humano que tiene un montón de intereses y un montón de cosas por vivir sí, que el tiempo parecería que se está acabando y uno no puede darse el lujo de no saber qué es administrar o no saber qué es dirigir o claro. no saber qué es arte o no saber O tal vez hay perfiles y perfiles. Hay personas que están totalmente enamoradas de la medicina y solo quieren también, pasar encerradas en un hospital y eso no tiene nada de malo. tampoco, Pero también total. no por ser médico te vas a privar de estos hobbies y que estos hobbies se pueden convertir también en una fuente de ingreso que yo creo que es algo que También todos ahora queremos. claro, todos queremos y ahorita con el tema de la tecnología y las redes sociales se está viendo cada vez más que los médicos crean contenido,
también una forma de marketing. Hay que también tener mucho cuidado con lo que se sube a redes sociales Lógico. y que no. Pero yo creo que aprendimos algo. Usted y yo no tenía ni la menor idea que quería ser psiquiatra. Ah. Para mí me cogió totalmente por sorpresa. Te da el perfil ahí, como que siempre andas analizando y todo. Creo que será un excelente psiquiatra. Pero bueno, ya creo que estamos cortos de tiempo. Ah, se te salió la O proyección, sea, ¿no? salió la proyección. Calculábamos que iba a ser unos 30 minutos. ¿Cuánto es? Vamos, unos 50. Te dije, No, loco. también es que el doctor se presta para estas conversaciones, estas largas conversaciones, y eso quedó cortando. O sea, me quiero expandir más en algunos temas y me he saltado algunas preguntas también ahí, pero yo creo que he logrado sacar la respuesta de la mayoría de las preguntas. Está bueno. Ha estado bueno ha sido bueno mientras duró. Yo creo que capaz en alguna próxima edición, después de las primeras que vamos a sacar, podríamos tenerlo de regreso. Pero muy agradecido nuevamente, No, doctor, gracias a ti. por estar aquí el día de hoy, estrenando el primer episodio del podcast de la EMUC Dosis Respuesta. Entonces, algunas últimas palabras ahí, doctor, para los Mm, oyentes. la sociedad se está volviendo muy dicotómica. Sí, por ejemplo, ahora es obligatorio, es casi que un deber moral o un deber ser de especificar que si yo no tengo un estilo de vida, por ejemplo, que lo hiciste bien porque es necesario, yo no lo hice, entonces tú me ayudaste con eso. De que, o sea, está turro que sea así, pero es una necesidad ahorita. Entonces, toda la tendencia es a la dicotomía, es que o estás en un lado o estás en el otro. Entonces, creo yo que unas palabras que siempre trato de dar es el hecho de que no nos olvidemos que la sociedad la hacemos nosotros y la cultura la vamos armando nosotros en el camino. Sí, Por lo tanto, tratar de hacer o normalizar cosas positivas como el hecho de respetar un estilo de vida u otro es importantísimo para que la sociedad se mantenga bonita y todo pueda crecer así sea por separado. sí. Entonces, nada más eso. Yo estoy encantado con el podcast, me gustó, me gusta el formato y seguro que lo voy a disfrutar. Espero que esté en todas las redes también. Claro. Va a estar ahí en Spotify, en YouTube y vamos a ver cómo lo metemos también en Apple Music, Apple Podcast. Apple Podcast. Apple Podcast. Está bien. Bueno, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todas las personas que han llegado hasta aquí el final y esperamos verlos en la siguiente edición de Dosis Respuesta. Muchísimas gracias. Chau. Nos vemos.